Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en las películas del Peliculitas. Hoy tenemos un programa especial con un invitado muy especial y bueno, voy a presentar como siempre a mis dos compañeros de fatigas. En el rincón derecho, desde mi punto de vista, Emilio Sanchís, el hombre que ha conseguido que bajemos de calidad esta retransmisión, porque si no, no iba a su teléfono y que además vamos a tener que ir muteándole todo el rato porque nos crea interferencias. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Bueno, pues yo creo que ya no sabéis qué hacer para ver si al final conseguís deshaceros de mí, pero aquí me tenéis. Nada, me puteáis, me bajáis la señal, pero no pasa nada. Prometo ponerme el hilo directo de la DSL hasta casa, hasta este rincón de mi casa. Y por lo demás, muy contento de tener, pues nada, un invitado de lujo como el que tenemos hoy. Bueno, y nuestro o pater en este caso tendría que ser, ¿no? Peliculorum, el hombre que lo sabe todo del cine y que da nombre a este programa. ¿Qué tal, Juanvi? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué ganas tenía de este programa? ¿Qué ganas tenía de pillar a Darío Argento por banda? ¿Qué ganas teníamos de pillarlo por banda? Y hablar largo y tendido de, como dijo Guillermo del Toro en el Festival de Sitges, la Capilla Sistina del Terror. Así que, sin más ni menos que tenemos hoy para hablar con nosotros, que siempre que le decimos que venga, él viene con nosotros porque es el mejor. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Sala. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, Muy encantado contento de estar de contigo y veros. hablar de tremendo peliculón que tenemos hoy. Sí. Estoy de acuerdo con Guillermo. Aquella frase que se ha hecho viral. Es decir, Sí. la dijo y vamos, se ha hecho súper conocida. Es una de las películas más decisivas del cine, yo diría de fantástico, no diría de terror, diría fantástico, porque como hablaremos de Figuro, suspiras muchas cosas y entre ellas es un increíble y oscuro cuento de hadas. Sí, además de verdad. Podéis estar tranquilos, esta vez no le voy a preguntar a Ángel por Sitges, porque aún quedan muchos meses. No le voy a preguntar todavía a Ángel por Sitges. Juanvi, ahí la Te lo respuesta agradezco. está clara. Si tú preguntas qué es Sitges, Juanvi, Sitges eres tú. Exacto. No, yo quería decirle a Ángel que no le voy a decir nada de Sitges, pero como petición popular, un Nosferatu de Robert Eggers estaría bastante bien. Hombre, estoy totalmente de acuerdo. Es una de las películas más esperadas del año y para los aficionados al género es, a mí ya, sobre todo por la palabra Nosferatu, que es más una palabra que me encanta, y porque la película original y la de Herzog me parecen obras maestras y la de Herzog, curiosamente, a mí me influyó muchísimo en mi juventud. Y bueno, ahí estaremos a ver si conseguimos que esté de alguna manera en el festival. Ojalá Dios. Tengo que decirte una cosa antes de seguir. Me encanta la estantería que tienes, Ángel. Todo lo que estoy viendo desde aquí me lo compraría. Bueno, no están malas, las estanterías que veo están bastante bien. No, pero lo tuyo tiene tela. Estoy viendo ahí que asoma una colección de los Shaw Brothers que bien le pillaba yo y le hincaba el Bueno, diente. es que soy bastante maniático de los Shaw Brothers. Ya lo Yo sé ya. creo que tengo aquí en doble fondo, tengo como casi 300 películas de los Shaw Brothers. Sí. Estas que están aquí, todo esto es Shaw Brothers. Madre mía, espectacular. No, soy Bueno, muy loco de los Shaw Brothers. ya lo sé ya. Vamos a entrar en materia. Bueno, todavía no vamos a entrar en materia. Está Ángel aquí porque Ángel, como he dicho antes, cuando yo siempre le digo, él siempre me responde afirmativamente. Yo no sé qué le hemos dado para que venga siempre con nosotros, pero siempre viene. No sé cómo lo Hombre, a ver, engañamos también, pero siempre viene. un placer, Eh, siempre que se pueda, se hará. Muchas gracias. Una cosa que te quería decir, San Jordi has estado filmando la reedición y además expansión, ¿no? De Profanando el Sueño de los Muertos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido San Jordi? Muy bien, bueno, San Jordi es un día maravilloso, es uno de los días favoritos del año para mí. Me encanta se celebre la lectura, los libros, las rosas y bueno, y el amor, porque es nuestro San Valentín y un poco más sangriento, me veo un poco más rojo, ¿no? Porque hay mucha rosa. Y bueno, a mí es un día que me encanta y bueno, aprovechamos para presentar, para empezar, porque acababa de salir prácticamente de la imprenta esta nueva edición de Profanando el Sueño de los Muertos,
que es un libro prácticamente nuevo, es decir, es que dobla la cantidad de páginas del anterior, y porque además hemos hecho un tipo de tipografía en este trabajo que ha hecho Luis Rueda de Hermenaute estupendo y su equipo, para que quepa todo lo que se había puesto. Podría haber tenido más páginas, pero ha habido doble columna, hay menos ilustraciones, aunque hay unas maravillosas originales de Mickey Edge que son increíbles, y bueno, es un libro que analiza, pues como el otro, pero en mucho más detalle. Y en 10 años, afortunadamente, hemos podido revisar y ver, a lo mejor por primera vez, muchas más películas de ese enorme orbe que es el cine fantástico español, que algunos a veces han reducido, y esto son opiniones, y yo las respeto, pero la mía no, al inicio de Fantástico Español con Gritos en la Noche en los años 60, y para mí el cine fantástico español comienza desde el principio de los orígenes del cine, y sobre todo hay épocas estupendas que están muy poco estudiadas, incluso muy poco difundidas, como es toda la época del principio del franquismo, donde gente como Rafael Gil o gente como Serrano de Osma hicieron excelentes entregas de cine fantástico, muy apartadas de lo que luego fue, sobre todo el caso de Rafael Gil, fue su cine. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Porque sé que a ti te gusta mucho Segundo de Chomón. Sí, bueno, a mí reivindicar los orígenes me parece muy importante, y especialmente los orígenes del cine español, ya no solo fantásticos, es que parece que vivimos siempre en el último cuarto de hora del cine, y que simplemente hablamos de las películas de la última semana, que generalmente son la última obra maestra del año, pero que es verdad que hay que hacer una reivindicación, ¿no?, de toda la trayectoria de la historia del cine. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y además, atreverse un poco, que ha sido mi caso, en ponerle la etiqueta de fantástico a títulos que a veces pues no se le ha hecho, o que no se ha atrevido a hacerse, ¿no? Y a mí me vino muy bien la visita de un gran personaje como fue Carlos Saura, que se nos fue muy poco después, pero que la conversación que tuve con él en el festival, cuando le dimos el premio honorífico, diciéndole que su cine tenía muchísimo de fantástico, y me encontré un Saura que esa tesis me la compró totalmente. Y sobre todo en el caso de películas como Cría Cuervos, Elisa Vida Mía, Pipermien Frappé, y tantas otras. Y además, cuidado, porque me encontré con un Saura que tenía gustos que nos sorprenderían. Es decir, él era un fanático de Independence Day, pero bueno, ahí lo dejo. Sí, sí, era sorprendente, una persona además que le gustaba muchísimo ver cine, es decir, y bueno, y de ahí como gente como Gutiérrez Aragón, gente como el mismo, algún acercamiento al Borau de Furtivos, evidentemente todo lo que es el carácter informador que tiene el cine de Buñuel en todo nuestro cine y en el fantástico también, o incluso el documental, ¿no? Hay unas bases estilísticas del fantástico español que vienen ya dadas por gente como Valdelomar o por Jacinto Esteva, ¿no? En Lejos de los Árboles, que es un documental que define lo que es la imagen del terror costumbrista español, ¿no? En un documental impresionante. Y bueno, todo ello hace que, bueno, haya hecho mi tesis, he intentado incluir cosas que además con una bibliografía muy, muy extensa, que otros han tratado en mucha más extensión. Es decir, tú decías el caso de Segundo de Chomón, hay excelentes monografías sobre Chomón, pero yo lo integro en lo que es la crónica del género en España. Y luego, pues el libro tiene eso, hemos añadido una importante bibliografía, una filmografía extensa y un índice que creo que es muy importante también, para que no lo tenía la edición anterior. En total son más de 500 páginas, es decir, que es un... Y evidentemente se ha incluido todo el cine desde el 2010 o 2009, que se acabó la edición anterior, hasta el 2022, que ha sido el punto de cierre, digamos. Es decir, no... Yo quería hacer algo más, pero ya no me dejaron, porque si no el libro nunca saldría a la calle. Apunto, Carlos, Emilio, mi cumpleaños es en julio. El libro de Ángel, mi mujer también está escuchando, mis padres también me han escuchado, mi cumpleaños es en julio, aviso.
Queda anotado. No sé, igual Emilio quiere decir algo sobre Buñuel. ¿Emilio? Sí, ya sabes que yo soy muy fan de Buñuel. Por eso lo digo. Sí. Es que, Ángel, todo esto viene a que el señor Carlos está haciendo un curso sobre Buñuel y nos está haciendo una cabeza así sobre Buñuel. No, lo que estoy haciendo es reivindicar la influencia de Buñuel en el cine fantástico de terror. Que eso es lo que hago, con Emilio especialmente, que lo niega sistemáticamente. No, a ver, es que Ángel, te pongo un poco en situación. Es que Carlos es especialista en encontrar cosas donde no las hay. Me refiero que sí, que por supuesto que Buñuel tendrá referencias y será uno de los impulsores, ¿no?, del cine fantástico español, por supuesto. Pero es que Carlos ve cosas donde no las hay. Entonces, hay que pararle un poco los pies muchas veces, porque si no... Bueno, vamos a ver. Buñuel es una persona que se manejó en todas las vanguardias, especialmente del surrealismo, en un momento muy rico de la cultura en general en España, aunque hizo muy pocas películas propiamente en España, pero sí que tiene imágenes, ideas que son protofantásticas o claramente fantásticas. Tanto en su etapa mexicana, El Ángel Exterminador, para mí es una película de terror surrealista. Él, que es una película que me vuelve loco. Incluso la de Ensayo de un crimen, que también es una película con muchas divergencias, incluso virtuales, ¿no?, en su trama. Incluso a mí una película como Tristana, me parece una película que donde toda esa opresión cristiana, católica de la España de un momento determinado, que fue la película donde volvió a rodar en España, la transmiten y convierte a un personaje en un monstruo. Realmente, esa película es increíble. Tristana es un monstruo creado por la superstición, el catolicismo extremo y el machismo de la sociedad española en determinado momento, en un Toledo absolutamente claustrofóbico. O Viridiana, que para mí también es una paradoja de horror casi que cristiano, que tiene esa escena maravillosa de la última cena, y donde se ejercen momentos muy relacionados con esa cultura de lo grotesco española, ¿no? Desde Goya a Valle Inclán, a tanta gente, y Buñuel era uno de ellos. Buñuel estaba en un circuito muy extraño, ¿no? Yo creo que las películas de Buñuel son de Buñuel y no se pueden clasificar casi en un género. Buñuel es un género en sí mismo. Pero como tal es para mí, y con el tiempo lo he ido cada vez creyendo más claro, y últimamente lo tengo totalmente ya claro, es uno de los mejores directores de la historia del cine, pero con mayúsculas. Ahora, Emilio, pues te puedes ir ya si quieres. ¿No tenías prisa? Pues nada, a casa. No, cada uno aquí puede tener su opinión. Esto es una de las ideas que en el libro está... No sabes lo que has hecho, Ángel. No sabes lo que has hecho, te lo digo en serio. En el libro, estas son unas de las ideas que seguro que producen debate y opiniones muy diferentes. El que yo, por ejemplo, diga que Camada Negra de Gutiérrez Aragón es una película de terror, pues a mucha gente le va a chocar si conoce Camada Negra, ¿no? Que es una película que habla de una especie de comunidad o secta fascista, y donde los chavales se les educa de una determinada manera para que se conviertan en asesinos al servicio de una organización de ultraderecha. Pero yo viéndola otra vez, la considero una película de terror político incluso, pero habrá gente que dirá, ¿por qué mete Camada Negra este tío aquí? ¿No? Claro. Es totalmente debatible y totalmente, y para eso también el libro abre esas posibilidades, que me parecen estupendas, que cada uno que luego creen un debate. Así tiene que ser. ¿Tiramos en Suspiria o qué? ¿Tiramos con Darío? Dale, Juanpi. A ver, yo antes de empezar con Suspiria, que es donde vamos a ir a morir hoy, en algún momento llegaremos a Suspiria. Me gustaría hablar un poquito sobre Darío Argento. Yo he visto a Darío Argento en Sitges un par de veces. Las dos veces casi lloro, porque para mí es como ver a Dios en persona. Y la última vez, cuando presentó Occhiali Neri, cuando le dieron en Sitges el premio honorífico, Occhiali Neri, Ángel, tengo un problema con esa película. Me pasa la banda sonora que dijo Xavi Sánchez Pons, que era Goblin Chunda Chunda, es totalmente cierto. O sea, sí. Además, de verdad, mucho. Es Goblin de discoteca esa banda sonora, ¿eh? Os tengo que confesar que muchos días me la pongo para el desayuno.
Me levanto la cama y me pongo la banda sonora de Occhiali Neri, que es una película que, sin decir aquí, no lo diré, que es un Argento mayor, Sí. es una película que me cae bastante bien. Es decir, me parece que tiene momentos estupendos y que me parece eso que tiene y que tenía sobre todo Argento de esta narrativa ilógica, la Sí. vuelve a recuperar de una manera muy brillante en algunos momentos, ¿no? Es una película que me parece bastante más interesante de lo que se ha dicho Sí. y yo creo que ha sido bastante ninguneada y me sabe mal porque, bueno, no me sabe mal porque en este mundo ya dentro de 4 días se empieza a reivindicar todo y saldremos, bueno, alguien saldrá aparte de ti o de mí o de alguien diciendo, no, qué Alineri, Dios mío, ¿no? Qué obra maestra. Bueno, pero esto pasa. Estamos reivindicando hasta Gulis ahora, es decir, que bueno, ¿por qué no? O que Alineri, ¿no? Es decir, pero A mí es una... ¿Eh? Yo tengo, antes de empezar, por si me queréis echar antes ya del programa y así me metáis para ir a Sitges y me echáis del programa. Yo no, Yo yo no. tengo, yo tengo un problema muy grande con Argento. Me encanta el cine de Argento, pero no soporto sus bandas sonoras. Lo siento. Ya lo sé, Juanmi, ya lo sé, por eso te lo dije, si me quieres petar. No Rectifico, empiezo puedo. a pensar en negarte la entrada. Sí, ¿ves? Tío? Os he avisado. Creo que el peor regalo de comunión que le hicieron a Argento fue darle el Casio este que regalaban en todas las comuniones. Creo que fue el peor regalo de comunión de la historia. Ya. Me saca de las películas. O sea, sí que me gusta en algún momento el sonido techno, ¿no? Como La noche de Halloween también, que no es suya, ese que es Carpenter, coño. Pero que me gusta, ¿no? El sonidito ese. Pero, coño, es que aquí es muy recargante. Es que es muy recargante. Incluso en Suspiria, que para mí es su mejor obra de las mejores. Y ahí lo dejo. Ya si queréis me echáis. Ángel, te recuerdo que este chaval estuvo en Sitges haciendo un programa en directo, con público. O sea, Bueno. esta persona no va a volver a Sitges. Oye, que aquí cada uno tiene su opinión. Es decir, No, y es que soporto Goblin, es que a mí me encanta. Yo no soy muy pro de, no sé, de muchas cosas y que a la gente le encantan. Es decir, no, y no pasa nada. De momento me dejan entrar en los sitios cuando digo que, no sé, que Barbie es un horror o decir, no, igual no eres el único de aquí que lo piensa, ¿eh? También te lo digo. o que Hereditary no me parece una obra maestra, cosa que no digo que no me guste, pero digo que no me parece una obra maestra, como dice la gente, o que Midsommar me parece directamente flojita. Entonces, Pero vos tiene miedo, sí, ¿eh? Vos tiene miedo, sí. ¿Eh? Vos tiene miedo. Vos tiene miedo es la que más me gusta de Ari Aster. Hombre, a mí me gusta muchísimo. Pero en el caso de las bandas sonoras, hombre, yo entiendo un poco lo que dice. A mí me encantan, las tengo todas prácticamente. Y bueno, las que son de Morricone creo que son muy interesantes. Sí. Incluso en la obra de Morricone, porque Argento le obligó a Morricone un poco a hacer un tipo de música que él no sé si le gustaba mucho, pero al final lo hizo muy bien. Y luego lo reprodujo en otros giallos, ¿no? También muy interesantes. Pero Goblin, las bandas sonoras de Goblin para Rojo Oscuro y Suspiria son para mí, vamos, fundamentales, incluso en Tenebre, ¿no? La de Tenebre te iba a decir. O Fenómena. El Fenómena también me gusta muchísimo. Es decir, que a mí sí que no me sacan para nada la película. Sí que entiendo que, y cuando se estrenaron las películas, yo que ya soy mayor, y que alguna vez que de estreno o de reestreno en cines, la gente lo opinaba. Es que estas músicas, ¿no? Es decir, bueno, eran músicas muy atrevidas en una película de terror. En ese momento siempre estamos acostumbrados a ver las películas de terror con una música tipo, pues no sé, el Ave Satani de Goldsmith, ¿no? Es decir, aquello de que es para mí es un cenit, ¿no? Claro. Pero bueno, él intentó, él viene de una escuela muy vanguardista, es decir, daos cuenta que es que Argento pues era compañero de Antonioni y él venía de una formación muy rompedora, muy vanguardista. En su cine se nota y entiendo que se acompañase de este tipo de músicos o que le dijese a Morricone un tipo de música pues muy concreta. Pues después de hablar de Goblin, que para mí es una de las partes más importantes, y como vamos a desmenuzar la peli, un apartado era la música, y ya lo hemos comentado, la música de Suspiria
La Bueno, música podemos o la luego, banda sonora completa, quiero decir, también con efectos de sonido y demás, también yo creo que es digna de mención, porque es opresivísima. Esos efectos de sonido de la respiración Sí, y sí, sí, todo sí, lo sí. todos los efectos de audio que hay en la película, es un trabajo de chinos y está muy, muy, muy bien y acaba dándote una sensación Sí. angustiosísima. De verdadero ahogo. O sea, escuchar a la Mater Suspiriorum, a Elena Marcos, da bastante asfixia escucharla respirar, la verdad. Y ahora vamos a entrar ya. Entramos ya en Suspiria, como os he comentado antes, vamos a desmenuzar la peli. O sea, en vez de comentar lo que nos gusta de ella, que imagino que a todos nos gusta aquí, vamos a ir poquito a poco. Vamos a hablar de la peli de principio hasta el final. Y yo me lo he planteado por partes, ¿vale? Y les he puesto un titulito a cada una. Por ejemplo, llegada a Berlín y primer crimen. O sea, la llegada a Berlín del personaje de Susie Banner, cuando ya me flipa el efecto de sonido y la música ahí, que es cuando ella baja, está en el aeropuerto y cuando enfocan a ella se oye el sonido y cuando enfocan a la puerta se oye ya la tonada de Goblin, como que ella se está introduciendo en ese mundo. Y luego la llegada a la academia. O sea, la llegada a la academia además me parece un plano precioso, porque ver la academia bajo la lluvia me parece una cosa impresionante. No sé qué opináis de este inicio. Y luego pasamos al primer crimen, que también es digno de comentar. Yo creo que tienes ya una sensación nada más arrancar de una especie de hiperrealismo, te diría, en cuanto a la iluminación. Ella va avanzando por el pasillo del aeropuerto y ya vas viendo que la iluminación que tiene ella es distinta respecto del resto y te está quedando una sensación de hiperrealidad. Yo creo que es una peli de sensaciones. Así, si la quiero decir, no creo que el fuerte de esta película sea el argumento, que sí que en el remake está mucho más desarrollada la trama narrativa y tal, sino que son las sensaciones que te va provocando permanentemente, con los colores, con que luego supongo que hablaremos de todo esto, pero con la banda sonora, con bueno, pues los artificios que ocurren en cada una de las escenas. Y yo creo que ese arranque ya empieza a definir las geometrías también. Esa fachada roja con esas líneas, permanentemente esas líneas, ¿no? Que luego en el remake aparecen las líneas en el suelo trazando esa especie de escenario mágico, por decir así. Aquí yo creo que están todo el rato presentes en los decorados, ¿no? En todos los escenarios. Y yo creo que el arranque ya te pone de manifiesto eso, el mundo del que ella viene y el mundo en el que entra. Ese mundo geométrico y no sé, aterrador. Emilio, arranca. Bueno, a ver, por supuesto, a mí lo que me genera es, como me dice, opresión, ¿no? O sea, claramente juegan mucho con los colores ya desde el principio, ¿no? Tal cual ya en el aeropuerto, y en el aeropuerto ya juega mucho con el rojo y con el azul. Todo el rato está jugando con los colores, ¿no? Y una cosa que me encanta es la construcción, digamos, de la escuela de danza. O sea, me encanta cómo está hecha, tanto por dentro como la fachada. Y ya en el momento en el del taxi ya te hace ver que las cosas no van a ser fáciles, ¿no? Para ella, desde el principio. O sea, desde el principio ya el del taxista que no sabe, no le entiende lo que dice, aunque luego dice lo mismo que ella, y luego con el agua que está cayendo, que para entrar le cuesta, llama a la puerta y le dicen que se vaya. Me refiero, ya desde el principio te está poniendo en un desazón, ¿no? Como diciendo, esta chica lo va a pasar mal de verdad. Y sobre todo el tema de los colores. Ángel. Sí, bueno, Suspiria tiene una narrativa dislocada, lo que no quiere decir que es una película muy trabajada desde el comienzo. Toda la película, el proceso que hicieron de Daria Nicolodi y Argento de investigación para hacer la película fue titánico. Es decir, y aquí hay que poner en valor también el trabajo de Nicolodi, que fue realmente muy importante en la preproducción de la película. Y toda esta entrada en un mundo casi de... A mí lo de la puerta del aeropuerto de Berlín me parece un poco la caída en el agujero del País de las Maravillas, ¿no? Donde nuestra Alicia va a entrar en un mundo que no es precisamente de maravillas, pero sí que donde las reglas del mundo, digamos, real desaparecen para entrar en un mundo en que lo habéis dicho muy bien, las geometrías parecen imposibles. Los colores y las luces
no responden a una lógica del mundo y responden quizá poco a poco y progresivamente más a la realidad de una pesadilla o de un cuento oscuro. Y luego, sobre todo, bueno, es una película muy trazada en símbolos, en geometrías extrañas, en alquimia. Daros cuenta que también Niccolodi consultó mucho un autor que yo tengo aquí los libros, que era Fulcanelli, el misterio de las catedrales y las moradas filosofales. Bueno, era un trabajo tremendo. Entonces ahí todo tiene un sentido, aunque parezca que no lo tiene. Es decir, parece una película de un caos. Precisamente ese caos también es parte de la narrativa. Es decir, está desde el punto de vista de Susie Banner, que entra en un mundo que le descoloca. Y claro, todo parece absolutamente irreal. Las reacciones de la gente, incluso cómo hablan y cómo se relacionan, lo anacrónico del lugar, que no parece estar en ningún tiempo concreto. Bueno, todo eso forma parte de un plan que funciona. Evidentemente no hay grandes nudos argumentales en la película, pero sí unos caminos muy trazados para que produzca el efecto que produce. Y eso ya empieza con esa salida del aeropuerto de Berlín. Argento, estas localizaciones alemanas le gustaban mucho, le han gustado siempre mucho. Esa mentalidad fría centroeuropea y también muy relacionada con el cuento de hadas y con la tradición popular, y ese bosque absolutamente aterrador e inquietante, que parece que sean simplemente como palos. Columnas, sí. Sí, sí. Bueno, todo tiene un motivo y todo tiene y empezamos ahí un viaje que será tremendamente fascinante. Una de las cosas también importantes es cómo juega con el rojo y azul al principio, menos cuando va a la casa de la chica que la invita a la primera noche, que solamente vemos blanco y negro. O sea, no tiene ningún color, ni rojo ni azul en toda la habitación, como siendo un espacio seguro, ¿no? Como que, claro, como allí no es donde va a pasar toda la acción después, es un espacio seguro. De hecho, por eso lo hacen luego volver a la otra habitación. Sí, sí, es verdad. En eso, el juego con los colores, bueno, es un juego de los colores que también viene mucho de la inevitable influencia de Mario Bava, que es básica en Argento, y que la lleva un pasito más allá, ¿no? Es decir, a mí, yo siempre he dicho las palabras de Scorsese, que dice aquello de que él quería vivir en una casa donde cada habitación fuese un reflejo de una película de Mario Bava. Yo querría vivir en una casa que fuese cada habitación de Suspiria. Es decir, yo iluminaría mi casa como está iluminada Suspiria. Me parece algo absolutamente fascinante. Evidentemente viviría solo porque no creo que nadie querría vivir conmigo. Yo no, te lo digo. Porque además aquí los perros ya vemos lo que pasa. También, sí. A lo mejor soy yo el que no querría tener perro en ese caso, pero todo el color tiene una lógica en toda la película que, bueno, tampoco Argento ha dado una explicación concreta. Es decir, porque es un hombre, como los que lo habéis visto en Sitges o lo habéis conocido, no es un hombre de muchas palabras. No. Es un hombre de muchas imágenes, pero no de muchas palabras. Yo te digo que si tuviera que quedarme en un piso de Argento vivir, me quedaría en el de rojo oscuro, solo que quitaría el cuadro espejo ese revelador, ¿sabes? Sí, ese lo quitaría, pero por lo demás me quedaría porque el piso está bastante bien, la verdad. ¿Y la casa del muñeco también? No. Aunque Rojo Oscuro también es otra película que me gustaría comentar algún día, pero bueno, ojalá lleguemos algún día a hablar de Rojo Oscuro. Porque es una obra maestra. Es una obra maestra. Al principio de esa película, cuando todo ese flashback navideño, todo el crimen ese, es una cosa increíble. Estamos hablando de, posiblemente, y esto lo dice mucha gente, no es una novedad, pero yo lo reafirmo, las dos grandes obras del universo de Argento. Es decir, un giallo, que es Rojo Oscuro, y una película como Suspiria, que va más allá del giallo. A mí cuando dicen es un giallo me pongo... No lo es que yo creo que no lo es. Es una película de terror. Es una película de terror con connotaciones desde la brujería, el cuento de hadas, a muchas cosas, pero no es un giallo. Él también le sabe muy malo que le digan que es un giallo Suspiria. Sí, le sabe mal, le sabe, pobrecillo. Pasamos a la siguiente. No, pasamos no. Seguimos con este punto porque tenemos que hablar un poquito del primer crimen,
cuando la Sí. chica esta que huye de la academia se va a casa de la compañera y el crimen que ocurre ahí me parece precioso, cómo está fotografiado, cómo está rodado, cómo va pasando poco a poco, cuando mira por la ventana, se abren los ojos, o sea, toda esa persecución y ella cae y se rompe el espejo y le cae a la otra en la cara. O sea, me parece de una belleza impresionante. Todas las muertes de esta película me parecen preciosas. Yo no sé qué opináis. Hombre, yo no sé si usted usaría ese calificativo. No, para mí son preciosas. Pero sí que es verdad que hay un elemento transgresor ahí bueno, de lo crudo, ¿no? Es todo como muy estilizado, y ahí viene lo crudo. Y sí que es verdad que el hecho de que esas muertes también se produzcan con elementos casi geométricos, porque es un cristal partido en tres, el que se le incrusta, o sea, una especie de triángulo el que se le incrusta a la chica de la casa y que sigue jugando con esos elementos rompiéndolos, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es la película. Esta geometría va a explotar. Y es un poco lo que ocurre ahí, ¿no? Emilio está pidiendo la vez. Emilio está pidiendo la vez. Sí, pero como me tienes muteado, no sé por qué, me tienes... Sí, no, a ver, os lo comento porque como me tengo que ir, os comento esto y así ya me voy. Pues no, a ver, a mí los asesinatos, pero ya no este, sino de toda la película me parecen, como muy bien ha dicho Juanmi, perfectos. O sea, están rodados de una manera... Incluso me gusta más el primero que el segundo. El segundo le veo alguna cosita que dices, hostia, podía haber hecho algo más para salvarse. Pero bueno, esta no. Esta primera muerte me parece brutalísima. Esta primera muerte me gusta tanto el cómo consigue hacerlo, ¿no? Porque no es una muerte rápida de le clava el cuchillo y ya está. No. Se entretiene un poquito más y juega un poquito más con ella, ¿no? Me parece brutal. Y el color rojo, lástima que el rojo no sea un poquito más creíble, porque el rojo, claro, con los años, pues bueno, ya ha perdido un poquito, pero que el rojo juega un papel importantísimo con todo y con tal y como queda el cuerpo en el suelo y con las manchas de sangre. Me parece, vamos, perfecto por todas las formas. Bueno, y chicos, os tengo que dejar, lo siento muchísimo, ya os he contado, la próxima vez prometo no tener, pero es que hoy me tengo que ir. Ya lo sabéis que hoy es cuestión laboral. Me tengo que ir. Pues disfruta. Bueno, Emilio. Ángel, siento haber dicho lo que he dicho de la banda sonora, no volverá a pasar. No lo dije antes de ir a Sitges, por si acaso me vetabas antes de ir el año pasado, pero este año pienso volver. Es una opinión tan respetable como los que la amamos con profundidad. Nada, si cuando me veas me giras la cara, no te preocupes, lo entenderé. No te preocupes. No, esto no es mi estilo. No. Allá donde te ve, te tengo un saludo. Un placer, ¿eh? Hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y también es la primera aparición del monstruo, por decir así. Sí. Ves ahí los detalles de lo que luego será descubrimos que es la Mater, pero esos primeros que también juega un poco te hace jugar un poco a los detectives, ¿no? Intentando descubrir quién es ese personaje. Sí. A mí me parece un asesinato, yo creo que estoy un poco de acuerdo, es decir, aunque quede hoy en día todo es políticamente incorrecto, casi siempre en Argento los asesinatos son de cierta belleza visual. Sí. Pero al mismo tiempo son muy brutales, es decir, en su cine. Daros cuenta que, que él era un apasionado, y cuando daría como él de Tomás de Quince, que tiene un libro que se llama El asesinato como una de las bellas artes. Es decir, que no, y eso es algo que parece que lleva al extremo el propio Argento. Hoy en día son casi como performance de arte contemporáneo, ¿no? Ese concepto del cuerpo, esa manipulación del cuerpo nos lleva al extremismo quizá de finales de los 90, primeros 2000, de gente como Cindy Sherman o como John Wilkin, que manipulaban el cuerpo de una manera en fotografía o en arte o en videoarte. Y aquí lo hacía ya en el año 76, ¿no? Es decir, es una barbaridad. Es decir, Argento no era tremendamente adelantado a su época. Es un asesinato que además utiliza ciertos detalles muy, muy curiosos, como es el apuñalamiento del corazón, que no deja de ser una imagen sacrificial muy relacionada con el cristianismo y que tiene un poco de idea de sacrifical, y que es un símbolo el corazón como un puñal
muy propio de la religión católica. Imágenes propias incluso de crísticas. Bueno, todo eso hace que sea un asesinato realmente estilizado y bello. Es decir, evidentemente estamos hablando de ficción y, no, y estamos hablando de una mujer y que nadie lo entienda como... Ya, Sí que hay una claro. frase de Argento que fue muy polémica, que dijo que no hay nada más hermoso y más erótico que el asesinato de una bella mujer. Esto es una frase que está escrita, pero bueno, no digamos nada lo que opinaba Hitchcock de algunas manipulaciones con el cuerpo o los personajes de las mujeres. En Los pájaros con Tippi Hedren pues se ensaña, o con Jenny Slate en Psicosis, no digamos, o como fotografía o como consume la figura de Kim Novak en Vértigo. Es decir, y no pasa nada por decirlo, pero sí que es un asesinato perfecto, es decir, es Sí, una escena sí, de violencia, aunque quede raro decirlo, quede un poco tremendamente bello. sí, es precioso. La verdad que sigue siendo una escena que sigue siendo preciosa. ¿Qué le vamos a hacer? Es precioso ver cómo las matan a las dos, pero es preciosa esa escena. Bueno, me voy a saltar un apartado, porque quiero pasar, quiero llegar ya a los gusanos, a la escena del gimnasio, porque me flipa. Pero no quiero pasar por encima dos aspectos. Uno, Miguel Bosé, en la época de Don Diablo se ha escapado. Nadie le dijo en aquella época cómo está ahora, ¿vale? Eso una. Y dos, las profesoras. ¿Qué opináis de esa llegada a la academia y esa presentación de las profesoras? De Madame Blanc, de la otra profesora esta que tiene tan mala leche, que el pianista ciego, que luego hablaremos del pianista ciego, que tiene una escena brillante, también es relacionada con su muerte, pero hablaremos un poquito, vamos a hablar un poquito de las profesoras y de la gente que puebla la academia. ¿Qué os parecen? Esa fauna. A mí, no solo las profesoras, es lo que tú dices, la gente que puebla la academia, me parece una especie, pues un poco de catálogo es que tengo la sensación de que esta película bebe de todas las fuentes de todos los subgéneros de dentro del terror, ¿no? Y aquí tienes eso, pues desde el sirviente, Sí. bueno, pues con su talante extraño, a esa especie de Rottenmeier que es la profesora. No sé, es como si, ya te digo, estuvieran todos los elementos de todas las películas de terror de la historia y te estuviera buscando generar unas sensaciones que evidentemente te generan. Ya te digo, más allá de que esos personajes tengan alguna funcionalidad, no sé, como canónica dentro de un guión, ¿no? Es la sensación que tengo. A mí hay que reconocer que el niño me recuerda un poquito a Operazione Paura. No sé qué le verás, Ángel, ahí, pero yo al niño le Sí, veo un poquito a sí, la niña de la pelota de Operazione Paura. sí. Es que Operación Pablo es una película que yo creo que tiene mucha relación con Suspiria. A mí Operación Pablo es posiblemente mi película casi favorita de Mario Bava. Y sin casi, lo diría, aunque sabe que me gustan prácticamente todas. Me gusta hasta Shock, que me parece una película que me encanta. Además, la he visto hace poco en una versión remasterizada y queda preciosa. Pero el Operación Pablo tiene todos estos momentos de ilógica interna que conectan mucho con el mundo de Argento, y tiene también un tipo de iluminación y una Sí, serie de presencias en personajes que bueno, que conecta también con esa otra obra que se parece mucho en ciertos momentos a Operazione Paura, que es Toby Dabney, ¿no? De Fellini. sí, sí. También, Y también. todo eso conectando con un universo Alan Poe, ¿no? Sí, Hay una también. tendencia en Alan Poe, en las adaptaciones de Alan Poe, en llenarlas de personajes extraños y un poco atípicos, y de iluminar las obras de Alan Poe con una cierta paleta de colores muy, muy radical. Acuérdalos de la Máscara de la Muerte Roja, con la fotografía de Nicolas Roeg, como Roger Corman concibió una obra de Alan Poe, y que yo creo que influye mucho también en Argento. Es una de las películas que siempre cita como de sus favoritas.
Y también otros grandes como Scorsese, que también lo ha citado varias veces, a La Máscara de la Muerte Roja, que tiene ese tratamiento, y también hay una comunidad llamémoslo de freaks, ¿no? En aquel castillo de Vincent Price, del príncipe, interpretado por Vincent Price, Sí. y vas pasando a un catálogo de personajes absolutamente extraños y aterradores, ¿no? Por momentos. Esa disposición de personajes, esos catálogos de personajes, son muy típicos del género de terror, y es del género de terror más atrevido, más vanguardista. Los encontramos en películas como Malpertius de Harry Kummel, los encontramos en películas que son un poquito extrañas y estrambóticas, ¿no? Y en este caso juegan un papel y responden también a un ciertos arquetipos, como habéis dicho, es decir, en todas las películas de terror desarrolladas en una mansión lúgubre hay un criado, un mayordomo Sí. que es espeluznante, desde la película Legado Tenebroso de James Whale a cualquier película de la Universal de los años 30, ¿no? Bueno, hay una presencia de este tipo en las películas porque se desarrollan como en colegios, no digamos La Residencia. El personaje de Lily Palmer, pues siempre está esa profesora sospechosa y profesora borde y con métodos bastante radicales sobre sus alumnos. Y luego la presencia del ciego, ¿no? Que es un elemento siempre muy dado de los vanguardistas, ¿no? Hay novelas incluso en torno a la ceguera que son tanto por Sábato como por Saramago, que dan lugar a narrativas tremendamente fantásticas. El ciego, una El de los película española, olvidados, el de una los película española, olvidados también. exacto. Y una película española que os recomiendo mucho, que es Último Deseo, León Klimovsky, donde hay unos ciegos aterradores y que conoce muy poca gente, y es uno de los motivos que quiero que la gente lo descubra si lee el libro que hemos hecho. Y que he hecho. Y luego has dicho tú Buñuel, pero es que en Buñuel hay esos retablos de personajes absolutamente extraños alrededor de los personajes principales. Me parece una presentación tremenda. Y luego está Miguel Bosé, evidentemente. Miguel Bosé es una rara avis en esa película. Y bueno, es ese detalle que tampoco estamos ante una academia de baile que es mixta, ¿no? Sí, vaya. Donde hay una extraña promiscuidad de carácter filogay y también de adolescente entre chicos y chicas, es que es curioso para la época. Y bueno, si a aquel Miguel Bosé de Don Diablo le hubieran dicho que hubieran presentado a Miguel Bosé del COVID, pues a lo mejor no se hubieran llevado muy bien, o a lo mejor sí, quién sabe, ¿no? No sé. Bueno, pasamos a una de mis escenas favoritas de toda la película. Los gusanos, que son el vehículo, en mi opinión, para llegar al gimnasio. O sea, los gusanos que caen de arriba a la comida podrida, llegan, en mi opinión, nos llevan a la escena de gimnasio que está fotografiada como Dios, que está iluminada como Dios y que encima da bastante miedo. O sea, es una escena que solo escuchar respirar a Elena Marcos me pone los pelos de punta. Y me parece eso, está fotografiada y la iluminación ahí es espectacular. No sé qué opináis. Hombre, y el montaje, porque ese desarrollo que claro, empieza de lo mínimo, que es peinándose y encontrando uno, a el aluvión gigantesco en el que desemboca de una manera muy ordenada y muy bien desarrollada para llegar a eso, pues no sé, una inundación, yo creo que es una gozada. Y es verdad que la escena del gimnasio da mucho miedito da. Sí. Sí, bueno, los gusanos es la parte que yo peor llevo porque tengo cierta fobia a ello. Pero bueno, este tipo de larva, de insecto, etcétera, tanto los gusanos como los insectos, son muy típicos, que acompañan mucho a las fuerzas, digamos, conjuradas, o siempre tienen una aparición. Y ahí está mucho la documentación de ellos, ¿no? La podredumbre del cuerpo muerto, del cuerpo de fecha de caducidad, o de la descomposición de lo natural en torno al mal. Es algo que luego explotó muchísimo el cine italiano, y en especial Lucio Fulci, que fue el reino de los gusanos. Es decir, tiene la lluvia de gusanos más famosa
Sí, en su Suspiria particular, que es Miedo en la ciudad de los muertos vivientes, que no sí, deja de ser peliculón. una especie de película que en cierta manera tiene mucho que ver con la película de Suspiria, porque también es una película con una lógica o una ilógica narrativa muy, muy potente, y también en el Más Allá, ¿no? Que son Sí, dos peliculones de Lucio además de Fulci verdad. excelentes, y que ha ido, sobre todo el miedo, tienen una importancia tremenda, pues esa aparición de gusanos, de animales, que está en toda la narrativa en torno al mal, ¿no? Y se identifica mucho este tipo de seres vivos con fuerzas negativas o fuerzas del mal. Figuraos El Príncipe de las Tinieblas, la escena famosa de Alice Cooper en el callejón donde salen miles de insectos y que consumen a una de las víctimas. Sí. Bueno, es una de las escenas más argentianas de la filmografía de Dios, Carpenter. vaya. Y ahí está también la aparición de este tipo de bichitos, ¿no? Y bueno, una vez más está todo eso muy bien coreografiado, ¿no? Porque quizá en otras películas italianas todo eso es más burdo, ¿no? Porque hay muchas películas que utilizaron las imágenes de este tipo, ¿no? De Ujú. descomposición. Sí. El cine italiano de los 70-80 es un cine sobre la descomposición digamos, la decadencia del cuerpo o la absoluta transmutación del cuerpo. Es decir, el cuerpo es manipulado a extremos brutales en todo el cine italiano de los 70 y 80, desde el giallo al cine de horror, desde el cine de caníbales al cine de zombies, es decir, es constante. Hay una película de Fulci que se llama, creo que es A Enigma, donde a una Sí, chica empiezan a caer, que salen un montón de cucarachas en la cama. sí, es terrible. Esa escena me pone los pelos de punta, además de verdad. Es que Fulci a mí me A mí me conseguía encanta. ponerme muy nervioso. Sí, sí, me encanta, pero Sí, me pone sí. enfermo, sí. A mí, yo que además, bueno, enseguida fui uno de los que me cayó de todo por defenderle, pues no sabéis las críticas tan horribles que tenía Lucio Fulci en su momento. ¿Cómo te puede gustar esta porquería? Y yo siempre defendiendo aquella casa al lado del cementerio, el más allá, Nueva York bajo el terror de los zombies, que es una película que me fascina Es una película magnífica. personalmente. Pero decir que Fulci era un director estupendo en plenos años 70-80, finales de los 70, principios de los 80, era como decir, tío, no tienes ni idea de nada. Es decir, te miraban con una cara casi de desprecio. Incluso, bueno, a mí me costó mucho en los 90 hacerle la retrospectiva en Sitges y cuando empezaba el festival Sí. y invitarle, que Fulci fue el único festival en España donde estuvo presente en Sitges, en ese momento en el Brigadún, que llevaba yo en el año 95. A veces. Ojo que Fulci tiene, por ejemplo, Un gato en el cerebro, que es una película que a mí me vuelve loco. O sea, esa película va mucho más allá del cine de Fulci Sí, habitual. O sea, es una película muy psicológica. sí, sí, y es además de una etapa ya donde abandonó un poco las películas más bien góticas o de terror y se metió en una etapa bastante rara, experimental, muy independiente, Sí, de sí, sí, poco sí. presupuesto y donde hay alguna película muy interesante. Yo creo que es uno de los grandes pasajes que tenía pues, unos condicionamientos personales y Mm, también una relación con la industria muy traumática. sí. Y bueno, y llegó hasta donde llegó. Gracias a Argento también, porque Argento siempre lo apoyó mucho, lo intentó ayudar para nada eran rivales. No. Argento tenía un profundo respeto y cariño por Lucio Fulci, que yo lo conocí y era una persona que daba un poco de lástima. Era un tipo muy interesante, pero que se le veía una persona muy, muy consumida, ¿no? Por su propia idiosincrasia, ¿no? Era un poquito de lástima, ¿no? Pues, Y a mí, estuve unos 3 o 4 días en el festival, me acuerdo, y le cogí como un poco de cariño, ¿no? Porque era muy gruñón, era una persona con un carácter bastante ácido, es decir, bastante, qué lástima. no era simpático, es decir, era más bien antipático, pero cuando hablabas con él muy de cerca era una persona que contaba muchas cosas y sabía muchas cosas. Y para mí es uno de los grandes del cine italiano. Qué lástima, la verdad. Porque era muy buena. A mí me gustaba muchísimo también. Ahora pasamos ya de mi escena favorita, que es la del gimnasio. Pasamos, Es maravillosa. maravillosa esa escena. Si quieres decir algo, porque a mí esa No, no, aparición de Emma es Marcos, la simplemente que es respiración. es un ejemplo de planificación. Ahí es Sí, cuando se dice que Argento improvisa y tal y cual y que le sale para nada. no, ahí es un ejercicio de planificación. Y yo recomendaría siempre el cine italiano, que muchas veces está echado de cine
que se va un poco a saco, va deprisa y que no se cuidan mucho las imágenes y las escenas, que se va muy deprisa, que se miren evidentemente Suspiria, que es una película magistral, pero siempre que se miren mucho, pues desde, por ejemplo, los westerns de Sergio Corbucci, Sí. cómo están planificados, o una película de Castellari, pues siempre lo he dicho, como El Ciudadano se revela, con Franco Nero, que hay una escena en un hangar, un tiroteo, que es un ejemplo de planificación y que es mucho de lo que se dice siempre mal del cine italiano de género, de exploitation de los años 80, 70 y 80. Es un cine muy a saco, ¿no? O del polichesco italiano, que ahora se está reivindicando Sí. mucho y que ves que dentro de esa imagen tosca y sucia, hecha idea, porque Italia era así en esa época, hay un trabajo de planificación por gente como Lenci, Deodato, Damiani, y realmente espectacular. Y yéndonos un poquito a Tarantino, también Rick Dalton participó en algunos polichiescos y con Joaquín Romero Marchén también hizo alguna película aquí en Almería. A Tarantino le encantaba Fernando Di Leo, que es otro de los grandes, ¿no? Fernando Di Leo, La mala ordina, sí, que son, Milano Calibre 9, que son películas policiescos increíbles. Pues después de la escena de gimnasio que ahí me vuelve loco, vamos a pasar ya a la muerte del ciego. Es que lo he titulado así, la muerte del ciego. La música y el sonido. O sea, llevo reteniéndome no cantar la canción de Suspiria todo el rato. ¿Vale? No lo voy a cantar. No lo voy a cantar. No está Emilio, Al puede. final lo canto. Pero me encanta. La muerte del personaje del ciego, que lo echan de la academia y se va a un bar de alemanes que están bailando. Y luego toda la esa escena es muy graciosa. O sea, está el ciego ahí viendo a los alemanes, encima están de espaldas a los alemanes, a que como el ciego, pues ahí está el chiste. Sí. Es de esas escenas desconcertantes de Argento. Sí. Sí. Y luego va y luego empieza la escena, para mí. Toda la planificación de toda esa escena con el ciego andando con el perro. Se para en la plaza esta. De repente se empiezan a escuchar los soniditos, los ruiditos, las sonrisitas, jijijaja. De repente ese plano que baja hacia el ciego y luego lo que pasa con el perro y el ciego, el pobrecillo ciego. No sé qué os parece. Otro ejemplo de planificación espectacular. Yo, lo que hablábamos al principio de los árboles, aquí pasa con las columnas, es más o menos el mismo bosque, solo que en este caso es arquitectónico, con esos edificios que rodean a esa plaza tan artificial, que es algo que a mí me gusta mucho de esta película. Todos los escenarios son muy artificiales, todos, incluido ese que seguramente será un escenario natural, pero que con una iluminación maravillosa consiguen que parezca un entorno absolutamente artificial. Y luego, bueno, pues un ejemplo más de la muerte de la disidencia, ¿no? Todo aquel o aquella, que son el mayor número de casos, que disiente de los métodos y de lo que intuyen que está sucediendo allí, pues acaba muriendo y de la manera más cruel que puede ser en este caso, ¿no? Porque es que más cruel que un ciego al que su propio perro lo guía, que es el elemento de mayor confianza, lo devora, ¿no? Se lo come, vaya. Sí, es lo que dices de cómo utiliza la arquitectura, que es algo muy propio también de Argento, cómo utiliza la arquitectura europea y en algunos casos especialmente la italiana, de una forma tremendamente haunting, ¿no? Es decir, utilizando pues una iluminación concreta, la nocturnidad, hacer de esos espacios lugares aterradores. Yo tengo que decir que en un viaje a Italia yo fui a Pisa muy de noche y estaba iluminada la torre famosa de Pisa y todo lo que hay alrededor y parecía un decorado artificial. No había nadie y parecía que fuese de mentira. Es decir, y algunas veces recorriendo calles de Roma y todo eso, muy de noche cuando no hay gente, suele ocurrir y pasa en otras ciudades europeas, pasa en Berlín también, es decir, muchas veces. Tiene esa cualidad de cuando se despoja de vida, de movimiento, de luz y aplicas una luz, unos tonos ajenos, consiguen ser extraños, ¿no? Consiguen ser situaciones propias de otro mundo. Además, aquí hay el tema del perro, que es algo muy típico de Argento. Recordaos el perro de Tenebre. Sí. Que aquel perro tenía tela, ¿no? En general, la relación de Argento con los animales, ¿no? Que tiene el chimpancé de Fenómena,
hay como una relación bastante extraña con los animales. Y el perro, pero ¿cómo está? El perro es muy buen actor, hay que decirlo que lo hace estupendamente, pero hay un momento que se queda quieto, como diciendo, me están hablando, alguien me está diciendo algo, que tengo que matar a mi dueño, ¿no? Se queda como raro así. Y bueno, todo está muy bien planificado. Y bueno, lo que dices tú del el disidente es que hay una teoría en todas estas, que ya lo decía Tomás de Quincy, y está muy bien investigado, de la ruptura del silencio. Cuando alguien rompe el silencio en una comunidad de brujas o de satanistas, hay una condena a muerte automática. Es un poco Claro. lo que pasa en la profecía, ¿no? Que ahora que está de Sí. moda de nuevo, es decir, en el momento que se rompe ese silencio o se produce una disidencia, la persona es eliminada de la forma más terrible posible. El castigo es tremendo. Y ahí vemos, en este caso, la ruptura del silencio, que implica pues, la eliminación del todo, el que rompe ese pacto de silencio que hay sobre el personaje, en este caso, de Elena Marcos, ¿no? Y hablando de perros y de la profecía, esa maravillosa escena, Gregory P. David Warner, que es la Hammer total, o sea, esa escena es increíble, La increíble. del cementerio, La del cementerio, es una cosa impresionante cómo está rodada esa escena. Que una la volví a ver maravilla. hace poco y me dejó, vamos, una escena impresionante. A mí es que me gusta mucho la profecía. Es buenísima. Por eso me gusta mucho la primera profecía. A mí también me ha gustado muchísimo. Me ha parecido una cosa espectacular. Y Sí, sí. hablando con Carlos, hay un poco de monjas de Buñuel en esa No, película, ¿eh? de Moja de Buñuel y de Argento. Y de Aliento también hay mucho. Vaya Hay que sí. mucho de los planos estos de Roma, recuerdan Sí, 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 sí. curiosamente a la Tercha Madre. Sí, vaya, 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 vaya. Curiosamente hay algo de la Tercha Madre en la película, que no es una película perfecta, pero que a mí cada No, vez me gusta más. pero no está mal, ¿eh? No está mal. A mí cada vez le tengo más cariño. Viene de Inferno y viene de Suspiria. Es que Infierno también es muy buena, ¿eh? Infierno es maravillosa. Es buenísima esa película. Yo estoy enamorado de la banda sonora de Emerson, que es alucinante toda que Mater Suspirarum, Sí, sí, ¿no? sí, Que sí, 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 junto sí. con el Ave Satani, yo creo que es el coro más maravilloso del cine de terror. Sí, es increíble. Infierno tiene el problema de ser la segunda, Claro, ese es el pero problema, ya lo Infierno sé. es maravillosa y tiene una ilógica también en sus imágenes. Sí, Que a mí me flipa aquel charco que hay en una habitación y se mete a buscar algo la sí, protagonista, y sí, dentro sí, hay como bueno, que es muy Alicia en el País de las sí, Maravillas sí. también, ¿no? Aquella escena. O la escena que yo la considero muy hermana de la del perro que estamos hablando, del Parque de las Ratas. Ah, sí, 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 Que sí, sale sí. que el carnicero de repente lo remata, el Sí, tío sí, aquel, sí, sí, sí. no sabe por qué, y que la considero un poco, escenas un poco hermanas, ¿no? Sí, tiene escenas que son un poco prima hermanas, entre Sí, ellas. sí, Es muy buena, Inferno es buenísima. Carlos, si no ha visto Inferno, buenísima. ponte Inferno, es acojonante. Es bueno. Suspiria 2. Suspiria 2, vaya. Suspiria 2, el retorno. Bueno, pasamos a otra de mis escenas favoritas. Udo Kier con el cubata me parece uno de los momentos más mágicos de toda la película. Eso una. Y luego en esa escena, cuando Udo Kier se va y se queda Jessica Harper hablando con el experto en brujería, hay un plano loquísimo que es como un zoom que se va acercando a Sí, ellos, los al pasa y reflejo se ven a ellos distorsionado. reflejados en el espejo. Sí, sí, Sí. sí. Sigue la conversación. Esa escena, ese plano es loquísimo. O sea, pero es un plano acojonante. Además, ahí te está explicando toda la película. O sea, te lo está explicando todo y encima en un plano que está increíblemente bien hecho. Opiniones. Yo siempre digo esto y luego opiniones. Aquí solo puedo estar de acuerdo, es que no puedo aportar nada más. Es verdad que ese momento en el que se entra en la distorsión, Sí, sí, sí. pues eso es el paso también de Alicia a través del espejo, ¿no? Un Sí, poco sí, ahí. sí, 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 es un poco. Y un poco lo de la imagen del espejo distorsionado, que es algo que sí. muy en relación con la imagen distorsionada, ¿no? Cuando estás tratando algo de satanismo o estás hablando de algún tema, siempre hay una imagen distorsionada que aparece en algún momento, ¿no? Y como un poco reflejo del posible destino que pueden tener esos personajes o esa investigación. Y luego a mí lo de Udo Kier me flipa, es decir, a mí me flipa el general Udo Kier, es decir, Sí, sí, es sí, sí. un actor que además hemos tenido la suerte de tener en Sí, Sitges, en sí ya es un personaje absolutamente fascinante.
Creo que es uno de los mejores Drácula de la historia. A mí, Sí, Blood sí. for Drácula, de la película de Morrissey que hizo, que además ha tenido una restauración espectacular y merece la pena verse. Me parece uno de los mejores Dráculas que ha habido en el mundo. Es decir, la primera escena de Blood for Drácula es increíble. Mirándose las arrugas en el espejo y cómo se maquilla, es increíble. Y bueno, estas apariciones de Udo Kier que han hecho que se convierta en uno de los nombres clave del Sí, cine, es del verdad. cine de género europeo, sobre todo, ¿no? Es un icono, ¿no? Un icono de un tipo que era un personaje en sí ya increíblemente relevante por muchos motivos. Y esa conversación que es un poco la de Morfeo y Neo en Matrix, ¿no? Espera que te voy a explicar lo que pasa. Sí, Es sí. un poco esta imagen, la realidad no es lo que era. No, espérate. Es un poco esa escena. Además de verdad. Es una escena como muy americana, ¿no? Es decir, vamos a explicarla, ¿no? Sí, vamos a parar lo que está Claro. pasando y te voy a explicar aquí en 10 minutos qué es la película. Sí, además de Que verdad. yo creo que refleja un poco que la película en sí está muy pensada para el público americano. Daros cuenta que estamos en Sí, una época en que el cine americano, el terror estaba funcionando bien, el satanismo, la brujería, las flores judías funcionaban muy bien en Estados Unidos, a consecuencia aún del éxito del Exorcista y llegaría la profecía, etcétera, etcétera. Y yo creo que la hizo Argento, que él puede decir lo que decía, pero siempre estaba deseando trabajar en Estados Unidos. Y de hecho esta película la compró la Fox. Y recordar que Inferno era la película de Fox, la segunda. Aquí en España se estrenó bajo bandera de la Century Fox. La distribuyó en España, en todo el mundo, la Century Fox. Es decir, que es una escena muy pensada para el público americano, para mí. Para que sí, sí, sí. entendiesen qué estaba pasando. Porque los americanos, si no, se arman un lío. Es decir, Sí. ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y al final, yo creo que la hizo un poco por eso, ¿no? Ahora hablaremos sobre ella, pero por eso en el remake están tan presentes las brujas desde el primer momento, porque los americanos se quedan todo tan mascado que las brujas Sí. aparecen desde el minuto 1. Sí. Sí, y curiosamente la de Guadagnino es una película tremendamente europea en muchas cosas. Sí, sí, es verdad. De hecho, quizás sea la razón de que fue un desastre absoluto en la taquilla americana. Una Pero lástima porque ahora hablaremos sobre ello, que me gusta muchísimo. Y ya pasamos al final. Pasamos a aquí uno todo. Descifrando los pasos, había escrito. Cuando ellas oyen los pasos en la vida. A Carlos te ha reído porque el título es buenísimo. Descifrando los pasos. Parece el título de un libro. Ellas escuchando en la habitación los pasos que la otra le apunta y luego va hasta la habitación hasta donde llega en la moqueta que dice, hay una moqueta, aquí se pierden los pasos. Me encanta ese momento, me encanta. Y todo ese momento me parece mágico, me parece de película de aventuras, toda esa búsqueda de Elena Marcos y luego el final. O sea, Elena Marcos, el pájaro de las plumas de cristal, Jessica Harper. O sea, ese momento es increíble. Sí. Y el personaje de la amiga primero con los clavos estos en los ojos y luego apareciendo ahí, a mí me parece muy fuerte, muy impactante, vaya. A mí, bueno, os habéis dejado aquel momento de la especie de alambres, de toda aquella... Sí. Aquello es aterrador. Sí, es agobiante para no poder. Sí, a mí sí me ha parecido aterrador ese momento, me produce... Ahora, a mí el clímax final de Suspiria me sigue pareciendo de las cosas que más miedo dan de la historia del cine. Os lo digo que yo he hecho la prueba alguna vez de estar a las 4 de la mañana solo y ponérmelo y con la luz oscura y da yuyu. Hay algo muy chungo en esas escenas. Toda la combinación, todo el montaje de la llegada, cuando entra Jessica Harper en la habitación aquella, la respiración, la voz de Elena Marcos, se caen las bolas. Las bolas, sí. Que chococha contra la cama. Empieza a decir, you don't want to kill Elena Marcos. Ey, aquello, el que no le dé miedo es que no tiene sangre, es que no es humano. Y luego, cuando dice, ahora prepárate a morir, y se va abriendo la puerta y sale la chica con los clavos, que dice, los muertos andan, luego, Walking Dead. Aquello es la imagen pura del horror. Aquella imagen de la chica con el cuchillo. Que además es la escena más diálogo de toda la película.
Sí. Para mí es la escena más giallo de toda la película. Ese momento de sale con el Sí, cuchillo sí. la chica. Aterrador. Y luego la composición del pájaro de De cristal, con la mirada de Harper, es realmente... Además, esa es la imagen que publicitó la película en España. Yo recuerdo de chaval, que yo la película no la vi entonces, cuando se estrenó en el Cine Comedia de Barcelona, había una enorme cartelera en la fachada con ese momento de Jessica Harper y el pájaro de las plumas de cristal que estaba allí. Porque yo creo que quisieron centrarse mucho en el pájaro de las plumas de cristal porque había sido un éxito en España, ¿no? Es decir, aquí también hay un pájaro de plumas de cristal. Y esto es el mismo. Sí. Pero para mí es uno de los climas finales más aterradores de la historia del cine. Además, y que siguen funcionando perfectamente porque la composición de sonido, imagen, color, música, tempo, el movimiento de los personajes es perfecta. Y ahí sí que reivindico otra vez de que esta película está muy planificada. sí, muchísimo, Pero bueno, muchísimo. muy pensada. Es decir, para cada... vamos a hacer la puñetera escena de horror de la historia. Es decir, Y da muchísimo miedo. Es verdad que da muchísimo miedo. Muchísimo. A mí me pasa igual con la escena de la matanza de Texas, ¿no? Es decir, Qué cosa más muy asfixiante. pensadas. Están muy, muy pensadas esas escenas para que se conviertan en... yo no sé si llegaban a pensar que se convertían en los clásicos que se han convertido, pero casi. Es decir, es que están pensadas para provocar esa frase tópica y que a mí no me gusta nada, que es el horror puro. El horror puro, ¿no? Esto no lo he dicho, como tampoco hubiese dicho el horror elevado, pero el horror puro, ¿no? Es decir, pero sí que es algo como muy destilado de decir, ¿cuál es la esencia de la pesadilla? Esto, ¿no? Sí. Esa frase conmigo ahora mismo cantándote, Ángel, para ti, la música de Goblin. Plin, 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 plin. O sea, eso es, o sea, Goblin en estado puro. O sea, es impresionante. Sí. Es que la banda sonora de esa película es para caerse de culo. O sea, y en homenaje a vuestro manera nocturna, la música de Tenebre también es una cosa impresionante. Tenebre, sí, Tenebre. Y es un tipo de escena que se repite bastante o intenta. En Rojo Oscuro también ocurre. En Tenebre hay un poco algún intento de hacer alguna secuencia así. Es algo que le gusta mucho a. Y luego el reflejar el horror y el terror en el rostro de la mujer, si os fijáis. Es algo Sí, es verdad. muy propio de Argento. Es decir, que le encanta esas mujeres ensangrentadas, amenazantes y que te van a matar, ¿no? Es decir, mujeres ensangrentadas, amenazantes con un cuchillo y gritando. ¿No? Es algo que da mucho miedo. ¿No? Que responde un poco. Yo os recomiendo los dos documentales que se han hecho. Uno que no se ha visto aún, no digo dónde se verá, pero Ay, y tengo otro muchas que se ganas de vio el verlo, año tengo pasado. muchas ganas de ver ese. Se vio el año pasado el de Paura. Sí, no lo he visto, tengo muchísimas ganas. Muchas imágenes de Argento se basan en su experiencia personal. Y por ejemplo, en el Cuatro moscas sobre terciopelo gris, los dos protagonistas se parecen a Argento, él, y a su mujer. Miss Farmer era igual que su mujer de entonces. Mira lo y que Argento, tengo. ¿qué es esto? Mira, la biografía del señor. La biografía de Argento me costó encontrarla en Sitges, Dios de ayuda, pero la encontré. O sea, qué cosa más maravillosa, por favor. Es muy interesante, sí. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, estamos de acuerdo que el final ese es alucinante. Y tengo un tráiler que pone aquí, tráiler oficial, lo voy a poner mientras vamos hablando, a ver si le puedo quitar el audio. Del original. Sí, vale. Sí. Mientras seguimos, ¿eh? No, de Suspiria, que pone que es el tráiler original. Vale. Seguimos hablando, lo dejo ahí de fondo. Esta imagen, no sé. Imágenes de la película. Es que eran trailers que molaban. Sí, es verdad. Los de ahora son todos iguales. Pero este está chulísimo, la verdad que está chulísimo. Sí. Guapísimo, la verdad. Y ahora cuando acabe el tráiler vamos a ir terminando con el remake. Necesito que hablemos del remake porque yo sé que además inauguró el Festival de Sitges y me apetece mucho hablar del remake. Pero es que el tráiler es para caerse de culo. Corazón con las letras de plastilina, ¿eh? Es que estos trailers de los 70 eran... Yo ahora estuve en Estados Unidos y me traje una recopilación de trailers de todo de 70, porque son un disfrute verlos.
Claro. Es un corazón latiendo. Bueno, este Había esa momento imagen. es brillante, ¿eh? Eso es el terror. Yo creo que en el tráiler pusieron a la chica esta para identificar un poco con la idea de Yalo, ¿no? De que le había dado tanto dinero a los distribuidores en todo el mundo de las películas del inicio de Argento, ¿no? Y bueno, pasamos allá al remake Luca Guadagnino en el año 2018. Iba a decir Perpetra, no Perpetra para nada, me parece una película maravillosa. Dirige Suspiria 2018 con Dakota Johnson, Tilda Swinton. Inauguró Festival de Sitges 2018, si no me equivoco. Sí, sí, inauguró 2018. Seguro el año, creo que fue el 18. Y me flipa esta película. O sea, me parece un complemento a la película original, por lo que he dicho antes, hecha para el mercado americano, explicante que las brujas aparecen desde el principio. Me parece una cosa maravillosa y luego toda la película, o sea, es súper europea, como has comentado tú. Yo no sé qué pensáis del remake. A mí me gusta mucho, pero me parece una película por lo menos con una intención completamente distinta. Quiero decir, así como la primera es mucho más eso de sensaciones, la original es de sensaciones, esta es una película mucho más narrativa y con mucho más contexto. O sea, te lo dan en ese sentido, no sé si más mascao, pero hay muchísimo más contexto. Y luego hay cosas que me flipan. O sea, todo lo que tiene que ver con la danza en esta película, no soy ningún apasionado de la danza, pero todos los bailes aquí me parecen espectaculares. O sea, el primer baile en el que la protagonista se está moviendo y a la vez se está retorciendo la otra muchacha hasta convertirse en un guiñapo. O el baile final, bueno, pues cuando la compañera se ha roto en esa especie de damero mágico que han creado ahí. Incluso la última escena, que eso, cuando ya llegan al ritual y esa coreografía me gusta muchísimo, muchísimo. Es un película. A mí me gusta, la película me gusta mucho. Creo que tiene unos objetivos muy diferentes a la de Argento. También estamos en otra época. Claro. Maneja unos referentes quizá también diferentes. Yo creo que se fija mucho en la posesión de Zulawski, por ejemplo. Sí, sí, es verdad. El muro de Berlín, etcétera. Luego, lo que tiene también, que lo tiene la original de invocación a través de símbolos y de cábalas que coleccionó Nicolodi y Argento, la otra lo tiene claramente, es una invocación a través del baile y de la danza. Me parece una invocación casi satánica la película. Es una aquelarre, de hecho, sí. Aquelarre tiene mucho que ver en otro sentido completamente distinto, porque evidentemente la película Aquelarre, bueno, la última, que eso, sí, que es sobre las muchachas estas que también lo que hacen los rituales es bailar. Es otro discurso completamente distinto, pero que bueno, tiene ese punto de conexión del aquelarre como elemento del cuerpo danzando y expresándose. Es que en toda invocación pagana o satánica hay elementos de baile en los rituales. Lo hemos visto en el folk horror muchísimas veces. Fíjate, El hombre de Mimbre, que era un musical casi en la parte final, ¿no? Es decir, con Christopher Lee cantando, que le encantaba. Pero ahí y aquí, y para mí conecta mucho con una película que es un ritual en sí misma, que es Lords of Salem, de Rob Zombie, que me parece todo lo que hace con la banda sonora y con la música que se encuentra, aquella música que se va repitiendo, tiene muchos niveles de... Bueno, y es una película totalmente influida por Argento y por Fulci, es decir, es una película que ve tremendamente de todo esto. Suspiria es una película, quizá el remake de Guadagnino tiene un exceso de pretenciosidad que también tiene en la de Argento. Y a mí para esto no es malo, para mí es muy pretencioso, lo ha sido siempre. Y ahí está la brillantez de su cine muchas veces. Y Guadagnino es ya la pretenciosidad hecha o persona. Es decir, con lo cual tampoco es malo, porque a mí yo soy tremendamente loco y fanático de Bones and All. Maravillosa esa película. Una película absolutamente admirable, que me volvió loco y me empeñé en clausurar el festival en su año. Es decir, que fíjate que Guadagnino ha inaugurado y ha clausurado. Sí, es verdad. Que hable mal de Guadagnino. Es decir, para nada. Sí. Qué cosas, ¿no? Lo que ha hecho con mi Your Name y Cegados por el Sol y inauguré clausura Sitges. Es increíble. Es decir, el otro día lo hablaba también con alguien del equipo. ¿Os dais cuenta que Guadagnino ha inaugurado y ha clausurado el festival? Así que no lo critiquéis nadie, ¿no? Porque
Porque estábamos hablando de la película que he hecho con Zendaya, la Sí, cual la quiero tengo ver. muchas ganas de ver y que tiene unas Sí. críticas en Estados Unidos espectaculares. Guadagnino es un esteta. Guadagnino es un tipo muy cultivado en la publicidad, es muy cultivado es italiano, Tomo Argento. Es decir, y bueno, los italianos tienen un sentido de la estética, de la belleza, del cuidado de la puesta en escena que, bueno, lo tenía desde Visconti hasta Fellini y lo tienen estos tipos. Es que y Suspiria es un ejercicio de fascinación visual a través de la coreografía de las imágenes, de la coreografía de los personajes. Y yo creo que en ese sentido es una historia muy diferente a lo que era Argento. Repito, estamos en otra época, con unas referencias también muy diferentes y que funcionan muy bien. Es un remake atípico, eso yo creo que Sí. es un remake totalmente atípico. Yo siempre he dicho que quizá como remake me parece más cercana, sin serlo, Neon Demon de Nicolas Winding Refn, que me Buena es, parece qué buena un es. Suspiria contemporáneo en Los Ángeles y Sí. con modelos en cambio y donde también la música tiene mucho que ver, Sí, también sí, muchísimo sí. que ver. Y curiosamente, cuando hablamos de danza de baile, recordar Cisne Negro, que era también una invocación al Muy, otro lado a través de la danza, ¿no? muy Ujú. Es Argento decir, esa bueno, que película eso también, ¿eh? está muy bien, Cisne Negro. Bueno, es un remake de Perfect Blue, pero está muy bien. Sí, además de verdad. Sí, sí, es que Sí, sí, lo es, lo es. lo es, lo Lo es. es. Pero bueno, la película Guadagnino es una película, yo creo que primero que es muy larga. Quizás el principal problema de la película Guadagnino, y yo recuerdo que para la inauguración fue un shock. La única vez que hemos inaugurado una película de casi 3 horas. El Guadagnino, el problema que tiene es la duración. Yo creo que esa Mm. película quizá le sobran algunos minutos, Se pero que gusta, ¿eh? forma Se parte de gusta esta bastante. ambición del director italiano, que quería hacer algo bigger than life, ¿no? Quiero hacer una película de Sí, terror muy larga, ¿no? Porque sí. venga, ¿no? Como Aster en Midsommar, la versión íntegra, ¿no? Dura 3 horas, o Botes Afraid, 3 horas casi, ¿no? Quieren ser, y bueno, aquí quizá le afecta un poquito, pero es una película muy injustamente tratada, para mí, Sí, yo creo que sí. muy Esa película injustamente yo creo que tratada. arrancó ya con mucho hate. O sea, mucha gente ya le entró mal desde el primer Claro, momento. pero es que Y hay ya, remakes por muy muy buena que sea, peligrosos. hay mucha gente que no va a entrar en ella directamente. Hay remakes muy peligrosos. Es decir, que Sí, cuando alguien sí, quiere hacer Suspiria, como fue muy peligroso, yo diría que Suicida hacer el remake de Psicosis por Gus Van Sant. sí, Y sí, cuidado con el remake de Psicosis, por lo menos a mi modo sí, de ver. Cuidado con el remake de Psicosis, que es sí. un ejercicio meta sobre la secuelización y el remake de las Mm. películas contemporáneas. Y quizá es una tesis para decir hay cosas que no se pueden replicar. Ujú. Y lo voy a demostrar paso a paso. Y es Plano una a película muy plano. interesante, es una película muy interesante. Y sin embargo fue recibida con odio. Sí. Como, bueno, como si alguien ahora hace el remake de, no sé, de Tiburón. Pues sería recibida aunque la haga Denis Villeneuve, sería recibida con odio, ¿no? Es decir, a lo mejor hasta yo la recibo de primeras así, ¿no? Es No, decir, no, no no, como así. yo también, yo también. Pero bueno, que la película yo creo que tiene momentos espectaculares, creo que tiene una concepción también sobre el cuerpo femenino y sobre la sexualidad muy interesante. Mm. Y es una película, claro, desde un punto de vista de alguien, además de contemporáneo, con una orientación sexual muy diferente a la de posiblemente de Darío Argento, y que mira ese cuerpo femenino y eso de una forma muy contemporánea también. A mí me parece una estupenda película. Lo que pasa es que me cuesta relacionarla un poco con la de Argento, eso sí. Sí, a mí también. La verdad que sí. Pero bueno, la veo un poquito complemento una de la otra. Pero bueno, me Sí, 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 gustan las sí. dos. Más que remake la veo actualización, no Sí, un sé, poquito de sí. cierta manera. Es decir, una actualización, ¿sabes? No, pero a mí, bueno, de hecho inauguramos porque me gustó. Es decir, que, Sí, claro. tampoco nos gustó bastante a todos. Es decir, que fue bastante, vamos a por ella. Sí. Hubo alguno que no, no voy a decir nombres, pero en el equipo hay gente que no le gustó. Ay, bueno. Para gusto los colores. Como este programa, Ángel, muchas gracias por estar con nosotros tanto rato, porque No, este un ha sido un placer. programa dirigido por Luca Guadagnino, podía ser Sí, sí. perfectamente.
No, no, es más, no tanto, no. Sí, es que Podríamos hacer es la uno misma, ¿no? en plan cuadradillo, ¿eh? Es decir, si podíamos seguir, porque sí, lo que estamos hablando me fascina, pero bueno. Nosotros creo, Carlos, que estamos de acuerdo en que hemos vivido una masterclass de Suspiria. O sea, Yo estoy aquí para aprender y siempre aprendo muchísimo. Y Ángel nos especialmente con explica invitados. todo, pero Así una que- cosa impresionante. Ha sido un programón, yo no sé por qué lo digo, pero es que se ha visto, es un programón, Ángel Bueno, es un máquina, estoy viendo porque todo el sois muy rato bueno. esa edición de Green Hornet que tienes ahí atrás y me está poniendo enfermo, la cogería y me la llevaría a mi casa. Eso que tienes ahí, eso. Esto es VHS, ¿eh? Eso es un VHS de Green Hornet. Sí, sí. Hostia, me Un encanta, VHS. me encanta. Buah, Sí, sí. increíble. Sí, sí. Es increíble. Y la estoy viendo todo el rato se me va la vista. Sí, bueno, aquí te mueres. Es decir, Si entrar ahí me he hecho una mañana ahí. Un amigo mío que es Alfredo Oribe, que saludo desde aquí, que a lo mejor nos está escuchando o nos va a escuchar. Tengo ahí una caja enorme de Suspiria con todas las dos versiones que me regaló, que es espectacular. Que demuestra lo loco que estoy por el trabajo de Aliento, ¿no? Y bueno, Alfredo, si me escuchas, un abrazo. Pues muchas gracias, ¿no, Ángel? Muchas gracias por haber venido, por la explicación que nos has dado, por el buen programa que ha sido Bueno, y por hablar también de Darío Argento. No os quedáis atrás, que cojonín, es decir, que estáis ahí muy puestos en Hombre, gracias. argentología. Hombre, claro, yo ahí mi agente me da siempre un síndrome de Stendhal, qué juego de palabras y de títulos más loco acabo de hacer. Y gran película. Y gran película, además, de verdad, qué buena es. Sí, Pues gran muchas película. gracias, Ángel. Te seguiremos escuchando en Manera Nocturna, en el podcast de Sitges también. También hemos hecho uno sobre Soy Leyenda. Y gracias esto no lo dijimos en su día. Gracias a ti, por director del festival, a Mar Velasco, de actividades paralelas del festival, que nos dejó hacer el programa allí en directo el año pasado. Y nos lo pasamos en grande y fue como chiquillos pequeños jugando con el Festival de Sitges. O sea, sí, fue eso. A repetir, ¿no? A repetir. Hombre, pues. Siempre que nos dejéis. Claro. Bueno, habrá muchas cosas con las que jugar. Esto seguro que las hay. Uy, ya empezamos. Con cliffhanger para terminar. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a la audiencia que, sorprendentemente para nosotros, estas últimas semanas está siendo desmedida, es una cosa inaudita, pero bueno, estamos muy agradecidos de que haya tanta gente conectada, que no salimos de nuestro asombro, pero lo agradecemos muchísimo. Y Juanpi, yo sí que daría un par de pinceladitas de lo que nos espera este domingo, que además te ha tocado elegir a ti. Sí, efectivamente, y además vamos a hablar de Sitges, qué narices. Mira. Sí, nosotros, tú no sé si Ángel lo sabes, en el podcast de Fantásticamente, todas las semanas tenemos una sección donde hablamos y solemos ver a veces no, la película ganadora de Sitges y vamos por orden. Solemos ver, lo dice porque... Él y yo, Carlos y yo. Bueno, nosotros lo vemos siempre, pero la semana pasada no fue la ganadora porque no fue la ganadora porque vimos que el Racer... Sí. Pero esta semana que vamos a hacer 1988, vamos a ver Navigator. Tengo muchas ganas de verla porque además nunca la he visto y tengo muchas ganas de verla. La tienes por ahí. Lo sabía. Sí. ¿Ves? Lo sabía. Tengo una ganas de verla impresionante en esa película. Es una extraordinaria película. Tengo muchas ganas. Y la película que me ha tocado elegir a mí esta semana, he elegido Pobres Criaturas, que ahora han puesto en Disney Plus y que además la vi en Sitges el año pasado. Claro. Y me lo pasé como un chiquillo pequeño con esa película también. Es una gozada de película. Es una película muy interesante, muy valiente. Sí. Y Emma Stone es increíble en esa película. Además, de verdad. Mejor conclusión imposible para este programa. Pues el domingo a las 8:30 arrancaremos con nuestro podcast Fantásticamente y hablaremos de esas dos películas. Y para terminar, el próximo 16 de mayo, Carlos, apunta, que no te lo he dicho. No, esto es para mí. Hablaremos con la ilustradora valenciana Sound Elai, que además expuso en el Festival de Sitges sus dibujos en negativo. Estupenda artista. Y que este fin de semana está en Vitoria, aquí, vale. en Spotaku, así que va a pues hablaremos con ella sobre otra película y otro invitado de Sitges, que es Edgar Wright y su película Shaun of the Dead. Estupendo. Gran Edgar Wright. Y Edgar Wright es un plan estupendo. Sí. Sí. Apetece mucho.
Oye, Yo pues tengo que muchas- aclarar que mi tos y mi garganta rara no es que haya recuperado el tiempo del COVID de hace tiempo, sino que en Barcelona hace un frío que pela y aparte hay una alergia, hay un polen por todos sitios. Es una combinación de frío y polen que es aterradora. Es decir, parece la escena del ciego de Suspiria. Pero un frío de narices, en el pleno mes de pues, abril. ponte bien, Ángel, que tienes Quitacán. No, estoy bien, pero tengo aquello de tos, un poquito de tos y un poquito de congestión porque Cuando estamos quieras, aquí. vente a Vitoria para descubrir el frío, de verdad. No, si a mí me gusta el frío, el calor es lo que me pone nervioso, pero se están pasando un poco con el aire Pues acondicionado. muchas gracias, Ángel. Como siempre, Gracias es a un placer que vosotros. vengas. Igualmente. Y Un hasta la placer. próxima, Carlos. En Nos breve vemos el veremos. domingo. Nos vemos el Nos vemos. domingo. Hasta luego. Suerte. Hasta luego.